El pasado 12 de octubre, el canal de YouTube ruso llamado Ahí les va, presentado por la, entre comillas, periodista y subdirectora de Russia Today, Inna Afinogenova, publicó un vídeo totalmente desubicado sobre la conquista de España en América. Tan desubicado que puedo decir que he visto blogs indigenistas mucho mejor documentados que este vídeo. Para los que no conozcáis a la presunta periodista, forma parte del brazo propagandístico del gobierno ruso, el cual le paga el sueldo, ya que Russia Today es un medio de comunicación público. Estamos ante uno de los vídeos más plagados de mentiras acerca de la historia de España que jamás hemos visto y veremos en YouTube. Y mira que la competencia está bastante dura. El vídeo comienza diciendo cuándo empieza a celebrarse el 12 de octubre en España, pero omitiendo que la fiesta del 12 de octubre, el Día de la Raza, nace en Argentina y no en España. Y por supuesto, fascismo. Mucho fascismo. Todos los expertos, hasta los más tímidos, coinciden en que decenas de millones de pobladores nativos fallecieron durante el primer siglo de presencia española en el continente. Completamente falso. Historiadores como Alfred Louis Kroeber estiman la población total de América en menos de 10 millones de habitantes para cuando llegan los españoles, con lo cual no pudieron morir siquiera una decena de millones según esta estimación. Y ojo, estos son estimaciones, no datos, y las estimaciones son opiniones, no hechos. La realidad es que nadie sabe ni remotamente cuánta población había cuando llegaron los españoles ni cuántos murieron por enfermedades. Para hacer gala de sensacionalismo, recurre también a imágenes de Google en la que aparecen sobre todo esclavos negros, cuando de lo que se está hablando es de que los colonizadores impusieron la esclavitud a los nativos. Algo que además es falso, puesto que ya había esclavos nativos antes de la llegada de los españoles, los cuales fueron los primeros en prohibir que todos los nativos fueran esclavizados. De ahí que se recurriese a los negros. Pero claro, por supuesto, de leyes de protección de indígenas aprobadas por España, ni le hables a esta señora, porque no tienen ni la más remota idea de lo que son ni de lo que supusieron. El brusco descenso de la población originaria trajo consigo además la completa desaparición de culturas y lenguas de las cuales hoy sobreviven apenas una ínfima parte de las que existían entonces. ¿Pero qué lenguas? ¿Te refieres a esas lenguas que los españoles redactaron sus primeras gramáticas antes de que alemanes o ingleses redactaran las suyas? ¿Las mismas lenguas que tenían su cátedra en universidades españolas fundadas en América y alguna hasta fue oficial? Es demencial. Actualmente existen por toda América cientos de lenguas indígenas. Si hoy quedan solo la ínfima parte, ¿cuántas lenguas había antes de la llegada de los españoles? ¿1 millón? ¿10 millones? En momentos como este, ¿da una rabia que decir tonterías sea gratis? El 80% de la plata que se extraía en todo el mundo provenía de México y Bolivia. A ver, si el 85% de la plata mundial salía de México y Bolivia, más la plata que se extraía de otros lugares como Perú, ¿tendremos como resultado que de América se extraía el 100% de la plata y en el resto del mundo nada de nada? Y si este centralismo extractivista dejó insatisfechos incluso a los propios colonos españoles y sus descendientes que terminaron iniciando sucesivos procesos independentistas, Agustín de Iturbide, en México, lo que no quería era la Constitución de Cádiz y se quiso separar de España, pero queriendo proclamar al rey español Fernando VII como rey de México. No existe documentación alguna que pruebe que ese proceso extractivo centralista dejó inconformes a los criollos, más aún cuando Bolívar tenía esclavos negros en su hacienda. Pero claro, de las matanzas de indígenas y del exacerbado racismo de Bolívar y de que tenía esclavos, mejor no hablar. No vaya a ser que se enfaden los aliados bolivarianos de Putin, Maduro, Correa o Morales. Mucho menos Correa, puesto que además es su compañero de trabajo, pues gracias al régimen ruso, Rafael Correa disfruta de su propio programa de televisión a lo expresidente. Menuda puerta giratoria. Ante la evidencia de que la mayor parte de muertos fueron por enfermedades, algo en lo que están de acuerdo todos los historiadores y que va más allá de un es posible, ella dice: es decir, que la mayoría de esas decenas de millones de muertes fue sin querer queriendo. Que la viruela matara un poco o mucha más gente que los conquistadores no hace mejores a estos. Veo que la documentación se te da tan bien como el raciocinio.
Que la viruela fuera la que matara millones y no los conquistadores, sí que hace mejores a los conquistadores, obviamente. No es lo mismo que un puñado de conquistadores haya hecho la tarea imposible de matar ellos solitos a decenas de millones de indígenas, a que estas muertes las hayan producido las enfermedades y no los conquistadores. Dudo mucho que ningún grupo armado activo en la actualidad defendiera sus acciones argumentando no es para tanto si el coronavirus mató más gente que nosotros. De verdad que esta mujer tiene los huevos hexagonales. Menudo paralelismo absurdo que se saca de la manga, como si a los talibanes le hubieran echado la culpa de las muertes producidas por el coronavirus, como a los españoles se les echó la culpa de las muertes producidas por la viruela. Que las dos últimas posesiones que se independizaron de España, Cuba y Puerto Rico, recién en 1898, muestren algunas de las menores presencias indígenas de todo el continente, puede ser una simple coincidencia o algo extremadamente significativo. De verdad que parece mentira que esta mujer sea rusa haciendo tanta propaganda gringa. Puerto Rico nunca se independizó de España, y en el caso de Cuba y Filipinas la cuestión es discutible. En 1898, lo que ocurrió es que Estados Unidos declara la guerra a España para arrebatarle todas estas islas, e incluso estuvo sobre la mesa quitar las Canarias también. En Puerto Rico ni siquiera existe un libertador. Fue sencillamente invadida y anexionada por Estados Unidos hasta hoy en día, algo que una rusa debería aprovechar para atacar a Estados Unidos, pero no, atacar a España parece ser prioritario. La escasa población indígena en aquellas islas no tuvo nada que ver con que no quisieran la independencia antes. Para empezar, el virreinato más leal a España y que luchó más contra la independencia fue Perú, el que más indígenas tenía, y que no tiene libertador, puesto que su independencia fue impuesta por Bolívar y San Martín, que no eran peruanos. Miles de indígenas lucharon contra la independencia de Perú al grito de ¡Viva el Rey! Y no fueron los únicos. Toda Hispanoamérica estaba plagada de indígenas que apoyaban a España, razón por la cual el imperio duró 3 siglos, porque un imperio no puede durar 3 siglos con unos pocos cientos de españoles sometiendo a millones de indígenas. Y para terminar, en todos los casos, las independencias las lideraron blancos que no tenían ninguna vinculación con los indígenas y que incluso algunos, como el dictador Bolívar, los masacraban. De hecho, el único líder independentista que no era 100% blanquito fue el único que se arrepintió de haberse levantado contra España. Se trata de Emilio Aguinaldo, primer presidente de Filipinas. Por cierto, lugar en el que España instauró uno de los primeros sistemas educativos de toda Asia. A continuación, tenemos una forma bastante zafia de desviar la atención de las matanzas de indígenas cometidas en la era de las repúblicas hispanoamericanas. Pone el ejemplo de la conquista del desierto contra los mapuches. Nuevamente, se olvida de Bolívar y sus matanzas para no molestar a sus amiguitos. Expone este caso nada más para decir que no puede utilizarse para exculpar a España porque es incurrir en el «y tú más», y que, atención, Alemania no evita pedir disculpas por su trato a los judíos solo porque Israel esté reprimiendo a los palestinos. La comparación de los conquistadores de América con el Holocausto no es gratuita, por supuesto. Aquí podría haber hablado de que Canadá ha pedido disculpas por su trato a los indígenas y las repúblicas hispanoamericanas no lo han hecho, y nunca se les ha pedido que lo hagan. El único ejemplo que ha puesto es el de López Obrador con los mayas. No ha sido capaz de encontrar nada más. Son precisamente los países que más reclaman disculpas a España los que recientemente han revisado su propia historia más a fondo, tanto la colonial como la independiente, y han ofrecido disculpas o reparaciones en la parte que les corresponde. Por ejemplo, el presidente López Obrador se disculpó ante el pueblo maya y otros originarios. Esto es porque los mayores abusos cometidos hacia los mayas en la República fueron durante el gobierno de Porfirio Díaz, es decir, durante el gobierno de un rival que está en el otro lado del espectro político de López Obrador. Hasta para eso aprovecha para hacer política. La culpa la tuvieron Porfirio Díaz y los neoliberales, los otros, los del bando opuesto.
además de los conquistadores por los cuales también pidió disculpas. Si leemos el artículo que ella cita, se ve que hubo mayas en contra de esta disculpa hipócrita que no asume las responsabilidades de los agravios que se están produciendo ahora mismo ante la impasible mirada de López Obrador. Estamos asistiendo a la peculiar moda de pedir disculpas por el pasado de otros, pero no por nuestro presente. Para colmo, alaba el revisionismo de la historia que se ha hecho en países como México, que es inexistente. Si López Obrador hubiera revisado la historia también de la República, no estaría idolatrando a Benito Juárez, que, recordemos, puso en riesgo territorios mexicanos que podrían haber pasado a manos de Estados Unidos. O Miguel Hidalgo, que, junto a Allende y Morelos, engañaban a los indígenas tal y como se evidencia en esta carta. La ignorancia que tiene López Obrador sobre la historia de México es mayúscula y nada revisada. Es la tradicional de siempre que no se ha movido de ahí desde el siglo XIX. Ahora la cosa empieza a ponerse un poco más graciosa. Dice que no se puede comparar el pedir perdón por parte de España con el pedir perdón por parte de los romanos o musulmanes que conquistaron la península ibérica, porque esos pueblos ya no existen como estados. Dice que Italia, por ejemplo, no es un estado que tenga continuación con el Imperio Romano. Sí, como si la España de hoy fuera una continuación del Imperio Español. Durante el Imperio Español, Hispanoamérica era también el Estado español, y así se reflejaba en la Constitución de 1812. Ese Estado ya no existe, pero aunque hubiera una continuidad, la corona no tiene gran responsabilidad en la conquista, puesto que no la sufragó ni envió soldados. Casi todas las conquistas fueron inversiones privadas que, en el caso de Hernán Cortés, ni siquiera contaba con la aprobación de la corona. La corona de lo que sí es responsable es de aprobar derechos para proteger a los indígenas, algo único en aquella época que no hicieron ni imperios indígenas ni europeos. Tercero y más importante, pues porque ni España está repleta de estatuas, monumentos y calles en honor a los que la invadieron en algún momento de su historia. En España hay monumentos al moro Almanzor, a emperadores romanos como César, incluso hay monumentos a Simón Bolívar, después de haber declarado la guerra a muerte contra los españoles y haber matado muchísimos inocentes, algunos hasta estando ingresados en un hospital. Y no hemos echado abajo ni una sola de esas estatuas, por cierto. E incluso puedes ver fiestas en las que los españoles se disfrazan de romanos o moros invasores, que ya me gustaría ver algo similar en Hispanoamérica. Pero claro, mientras haya mentirosas como tú diciendo estupideces sobre la historia de España, pues no lo veremos. Ni en Italia ni en ningún país musulmán celebran la violenta entrada en la península ibérica como su fiesta nacional. Que no lo tenga como fiesta nacional no quiere decir que Italia no celebre el nacimiento de Roma, porque sí que existen celebraciones que se pueden encontrar con una simple búsqueda de Google. Primero, que la gran mayoría de latinoamericanos tenga origen español es precisamente en mayor o menor medida una prueba del carácter impositivo de la conquista. De haber sido un encuentro de culturas, lo lógico es que el número de nombres y apellidos nativos entre sus habitantes fuera similar al de aquellos con origen europeo. Sí, claro, menos impositivo habría sido barrerlos y suplantarlos en lugar de cooperar haciendo mestizaje. No se le ha ocurrido a esta señora pensar que en el mestizaje había más padres españoles y madres indígenas, y el apellido materno se va perdiendo por ser el segundo, porque las hijas de los conquistadores españoles conservaban su apellido indígena, como Isabel Cortés Moctezuma o Francisca Pizarro Yupanqui. Sin embargo, el apellido indígena materno se perdería en la siguiente generación por ser el segundo. Imaginen, por ejemplo, a un afroamericano criticando la esclavitud en Estados Unidos y alguien respondiéndole que de qué se queja si tiene nombre y apellidos anglosajones. Absurdo, ¿verdad? Un judío alemán criticando el Holocausto y alguien diciéndole que no tiene moral para hacer esas críticas porque se llama Hans. Es que lo de esta mujer es demencial. El judío víctima del Holocausto no es un mestizo de padre nazi y de madre judía, que es donde está la clave. No tiene ni idea de la diferencia entre el mestizaje y el hecho de que un esclavo llevaba los apellidos de su dueño. El mestizo de la época virreinal es hijo del conquistador o del colono español. El esclavo negro no es hijo nada más que de otros esclavos negros y, como mucho, de algún dueño con las manos muy largas.
Otro argumento típico gira en torno a convertir a las víctimas en victimarios, destacando aquellas prácticas indígenas de entonces que a ojos de hoy resultan brutales y salvajes. Ah, bien, o sea que el sacrificio de niños e inocentes ahora resulta que es una víctima transformada en victimario. Tócate los huevos. Organizaciones sociales muy complejas como aquellas se reducen así a sus elementos más sangrientos: sacrificios humanos, guerras tribales. Vaya, esto me resulta familiar. El Imperio Español cimentó su dominio global en los recursos tomados de sus colonias americanas. Y si este centralismo extractivista de sometimiento y servidumbre, cercano al esclavismo que impusieron los colonizadores a los nativos, quema de brujas, torturas, ejecuciones por motivos religiosos, tráfico de esclavos, decenas de millones de pobladores nativos fallecieron durante el primer siglo de presencia española en el continente. La completa desaparición de culturas y lenguas de las cuales hoy sobreviven apenas una ínfima parte de las que existían entonces. Organizaciones sociales muy complejas como aquellas se reducen así a sus elementos más sangrientos. ¿Quién me iba a decir a mí que los indigenistas rusos eran peores que los hispanoamericanos? De esta forma se busca de alguna manera justificar las acciones de los conquistadores como reflejo de un desprendido deseo civilizatorio y hasta liberador. El problema con este argumento es múltiple, empezando porque este tipo de enfoque que considera que una cultura, credo o raza es superior a otra suele desembocar en finales poco o nada felices, como todos sabemos. Dejando a un lado la demencial y burda analogía con el señor del bigote, a la altura de cualquier progre que te llama facha, nada más por llevarle la contraria, no se trata de qué cultura es superior o inferior. Se trata de que los indígenas, sojuzgados por los mexicas e incas, se unieron a los españoles porque les preferían a ellos, aun con sus defectos. Y eso nunca lo mencionas porque entonces tu vídeo se cae a pedazos. Bueno, se cae a pedazos de todas formas. Los barcos españoles regresaron durante siglos a Europa cargados de ricos minerales y especias, no de indígenas becados para estudiar en la Universidad de Salamanca. ¿Me puedes decir por qué querrían estudiar en la Universidad de Salamanca cuando ya tenían las 25 universidades que España fundó en América? ¿Para qué iban a querer ir en barco durante meses para estudiar en España si ya tenían allí universidades para estudiar, pedazo de...? Si es cierto que los españoles liberaron a algunos pueblos indígenas de la esclavitud, no es menos cierto que lo hicieron para someterlos a la servidumbre y para esclavizar a su vez a millones de africanos en su lugar. Los españoles liberaron a algunos indígenas para someterlos a la servidumbre. Entonces los liberaron para luego no liberarlos. Y los españoles liberaron a indígenas para esclavizar negros. Esto cada vez es más confuso. Que muchas prácticas europeas de la época, entre ellas las españolas, no lucen mucho más civilizadas que, digamos, quema de brujas, torturas, ejecuciones por motivos religiosos, tráfico de esclavos, entre otras. Para empezar, España es el primer país de Europa que deja de quemar brujas por iniciativa nada más y nada menos que de la Santa Inquisición, que es la primera en prohibirlo. Y se quemaron poquísimas en comparación con otras partes de Europa, o con los sacrificios mexicas. Además, la Inquisición tenía prohibido juzgar indígenas. Solo en el yacimiento arqueológico de Sompantli hay más sacrificados que el total de brujas quemadas en España. La tortura de la rueda en el Imperio Español nunca se usó. Tan solo el tráfico de esclavos es aplicable en el Imperio Español, no porque interesase a la corona, sino porque interesaba a grandes hacendados como Simón Bolívar. Y también hay que decir que la proporción de esclavos, sin dejar de ser imperdonable, era bajísima en la mayor parte de territorios del Imperio Español. Pero todo proceso de invasión, conquista o colonización siempre aporta algo. Pues dígame usted qué aportes dejaron la Unión Soviética y Estados Unidos con la invasión de Afganistán, porque llevan viviendo en el medievo desde ni se sabe cuándo. Bueno, aunque sí que hay un aporte de la cultura rusa a los afganos, el Kalashnikov. Oye, algo es algo. Aquí, nuevamente, compara lo incomparable, y es el colonialismo europeo con el Imperio Español. Claro que Bélgica pide disculpas por el genocidio del Congo, porque Bélgica, al contrario que España, cometió un genocidio. España no ha cometido un genocidio en toda su historia, y jamás se ha demostrado que esta afirmación que hago sea falsa. Y digo demostrar con pruebas, no con desvaríos de Bartolomé de las Casas, que escribió cosas que él mismo confesó que nunca vio y se inventó cifras ampliamente desmentidas a día de hoy.
Y si os fijáis, hay titulares que ni siquiera hacen referencia a una disculpa. Francia admite que usó la tortura, pero no dice nada de una disculpa. Reino Unido dio dinero a Kenia como reparación, pero no vimos a la reina pedir disculpas. Y claro que Francia y Reino Unido deben pedir disculpas, pues cometieron las peores atrocidades posibles no hace 5 siglos, sino en el siglo XX, y sus estados del siglo XX sí tienen continuidad con los actuales. Aparte, los descendientes de los conquistadores españoles, muchos son hoy hispanoamericanos, algo que no ocurre en el Congo belga o en Kenia, donde, al no haber mestizaje alguno, la separación entre conquistador y conquistado es completamente cristalina. Quiero también aprovechar para criticar las estúpidas disculpas de los papas por el papel de la Iglesia en Hispanoamérica. No sé muy bien por qué se disculpan, porque el Papa Paulo III emitió una bula en favor de los derechos y la protección de los indígenas, por los frailes como Montesinos que se dejaron casi la vida por proteger a los indígenas, por los frailes que protegían a tribus del norte de los atacantes apaches, por los frailes que fundaron universidades y dieron enseñanza a indígenas, por los frailes que protestaron contra la esclavitud de los negros, por los frailes que diseñaron las primeras leyes de derechos de indígenas, por los frailes que hicieron algunos de los primeros libros de gramática de lenguas indígenas. Por Dios, no puedo seguir demasiadas atrocidades juntas. Hispanoamérica solo puede recibir una disculpa de los descendientes de los conquistadores mirándose al espejo y disculpándose con ella misma. Los encomenderos a los que tanto se les acusa de cometer atrocidades solo eran españoles peninsulares puros en la primera generación. En la segunda, casi todos eran ya mestizos y sus descendientes habitan hoy en Hispanoamérica. Nicolás Maduro o Rafael Correa tienen muchísimas más posibilidades de ser descendientes de un conquistador español que yo mismo. Además, si más del 90% del ejército que conquistó América estaba compuesto por indígenas, cabe suponer que la mayor parte de barbaridades cometidas en la conquista también la hicieron los propios indígenas, puesto que más del 99% de los que se encontraban siempre en los campos de batalla eran indígenas. Salvo excepciones como las islas del Caribe, por ejemplo, mucho menos pobladas. Celebrar tu identidad nacional conmemorando la fecha en la que comenzaste a intentar imponérsela a otros, lógicamente tiene sus consecuencias. Muy bien, explícame cómo unos pocos cientos de españoles le impusieron nuestra identidad nacional a millones de indígenas. Este discurso solo puede ser creído por una masa acrítica, que por desgracia abunda y no se cuestiona que lo que se plantea en él es imposible de materializar. El cinismo de esta señora no conoce ningún tipo de límites. En fin, querida, ya que tanto defiendes que los países pidan disculpas por las barbaridades que cometen, ¿cuándo vas a reclamar que pida disculpas tu presidente Putin por las barbaridades cometidas por Rusia en Chechenia en pleno siglo XXI? ¿Por qué no dejan que los libertadores de Chechenia se independicen del colonialismo ruso y sean una república libre? Más aún cuando Rusia ha estado apoyando la independencia de Cataluña. Y bien que te jactas en tu canal de que Rusia fue la que más combatió al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿cuándo va Rusia a pedir disculpas por haber sido la primera potencia violadora de mujeres en Europa durante ese periodo? ¿Se imaginan Alemania no pidiendo disculpas por algo así? ¿Cuándo va a pedir Rusia disculpas por todos los países que invadió el imperio colonial ruso o la Unión de Colonias Socialistas Soviéticas? Y es que creerte con derecho a conquistar y mantener sometido a cualquier pueblo que esté a tu alrededor suele desembocar en finales poco o nada felices, como todos sabemos. ¿Va por fin a descolonizarse la Siberia y otros territorios conquistados por los moscovitas? ¿Cuándo va a llevar Rusia a cabo un plan de descolonización de Asia? Y digo descolonizar porque si los virreinatos españoles eran colonias, pues entonces los territorios conquistados que hoy conforman Rusia y que empezaron a conquistarse en la misma época que América, pues también son colonias. Porque no se crean ustedes que el idioma ruso es endémico de todo el norte de Asia. No, lo impusieron los colonizadores moscovitas cuando sojuzgaron a sus todavía hoy colonias asiáticas. ¿Cuándo va a pedir disculpas Putin por siglos de agravio a los indígenas colonizados del norte de Asia?
Ah, no, ahí no reclamas disculpas porque no te conviene. Las disculpas son para los demás, no para vosotros. Eso sí, España sí que tiene que pedir disculpas por atrocidades de hace siglos, muchas veces hasta inventadas. Es Irina Afinogenova la que tiene que pedir disculpas por haber mentido tan descaradamente a su audiencia y por falsear la historia de la hispanidad con fines políticos. Esto es lo que tenemos, señoras y señores. No pensemos que solo la esfera anglosajona y la Unión Europea son nuestros enemigos, pues Rusia es la misma basura calumniadora y negrolegendaria que quiere igualmente dividirnos con mentiras incluso más descaradas que las de los demás.